ir comentando y ir resolviendo los ejercicios. La idea es que ustedes se suelten un poquito más y que hablen en la clase de hoy. Hablen, pueden hablar tanto con micrófono o pueden hablar por el chat. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar. El punto 1 de la guía de complementarios decía, el porcentaje deseado de esa sustancia, de un cierto tipo de cemento aluminoso, es de 5,5. Para probar si el verdadero promedio de porcentaje es 5,5 para una planta de producción en particular, se analizan 16 muestras obtenidas de manera independiente. Supongamos que el porcentaje, ¿alguien sabe qué compuesto es? ¿Lo buscó? Perdón, me fui. En una muestra, óxido de silicio. Bien. En una muestra está normalmente distribuida con sigma igual a 3 y con media igual a 25,5. Indica esto de manera concluyente que el valor promedio del porcentaje difiere de 5,5. Utilice alfa igual a 0,01. Bien, y yo acá al costadito le pegué los pasos o las condiciones que uno tiene que tener en cuenta cuando va a hacer un estudio de prueba de hipótesis. Bien, a ver, cuéntenme qué cosas hicieron para resolver este punto. ¿O de qué caso estamos tratando acá? X raya habíamos cambiado, ¿no? Sí, X raya acá, como habíamos visto ayer, X raya es igual a 5,25. Bien, ¿qué más tenemos? Bien, ¿qué pasa con la desviación? Acá hay que tener en cuenta si la desviación es muestral o poblacional. Porque ¿qué pasa si la desviación poblacional es conocida o no es conocida? La desviación en este caso, ¿es la poblacional o es muestral? Tenemos sigma. El nivel de significancia acá, ¿cuánto es? Alfa dice que es 0,01. Este sigma igual a 3. ¿Es de la población o es de la muestra? Sigma 3 es muestral, entonces lo que tenemos es S igual a 3. Después tenemos la media y el tamaño de la población es igual a, el tamaño de la muestra es igual a, dice, se analizaron 16 muestras obtenidas de manera independiente. O sea, N es igual a 16. Ahora, ¿cuáles van a ser las hipótesis con las que vamos a trabajar acá? ¿Cuál va a ser H0 y cuál va a ser H1?
Dice, el porcentaje deseado de óxido de silicio en un cierto tipo de cemento aluminoso es de 5,5. Bien, Agustín dice que H0 va a ser que el porcentaje de óxido de silicio es de 5,5. ¿Sí? Lo podemos escribir así. El porcentaje de es 5,5. Bien. ¿Y cuál sería la hipótesis alternativa? Bien, que el porcentaje de óxido de silicio va a ser distinto de 5,5. ¿Cómo lo escribían como de manera más reducida a la hipótesis nula y a la hipótesis alternativa ustedes en teoría? De 5,5. ¿Sí? Bien. Ahora, en este caso, el sigma con el que estamos trabajando, poblacional, ¿es conocido o desconocido? Y yo le había preguntado, ¿en qué cambia si uno conoce o no conoce sigma? Sigma en este caso es, el sigma poblacional es desconocido. Y si sigma es desconocido, el estadístico de prueba que vamos a usar, ¿cuál va a ser? En la teoría ustedes vieron 3 casos, ¿sí? En uno de esos casos tienen población normal con sigma conocida. Después, el caso 2 es muestras grandes con sigma conocida y el tercer caso es con sigma desconocida. Sí, decime, Daniel. Sí, ahí hay un error también, porque debería decir solamente desvío, ¿sí? Porque presta a confusiones, pero ese desvío es muestral. Claro, si uno pone sigma, sigma por lo general es de la población. Pero fíjate que si leemos el enunciado del problema, está haciendo referencia al desvío de la muestra. Porque fíjate que dice, se analizaron 16 muestras obtenidas de manera independiente. Supongamos que el porcentaje en una muestra está normalmente distribuido con sigma 3 y con x raya igual a 5,25.
Claro, hay que leer bien el enunciado y hay que tener en cuenta eso, porque fíjate que ahí en esa oración está haciendo referencia a la muestra, ¿sí? Entonces, el sigma poblacional no es conocido, es desconocido, ¿sí? Entonces, si el sigma poblacional, el desvío poblacional, no es conocido, ¿cuál va a ser nuestro estadístico de prueba? Si el sigma poblacional no es conocido, vamos a tener que trabajar acá con T. Bien. Ahora, fíjense, si redefinimos las hipótesis de manera simbólica, acá sería el porcentaje de CO2 es 5,5, o sea, mu sub 0 sería igual a 5,5. Y H1 tendríamos mu sub 0, perdón, mu mayor que 5, no es mayor, distinto, perdón, distinto de 5,5. Entonces, si trabajamos con la T de student, la región de rechazo, ¿de cuántas colas estaríamos trabajando? ¿Con cuántas colas estaríamos trabajando? Si mu es distinto de 5,5. Bien, estaríamos trabajando a 2 colas, ¿no? Tendríamos que ver, si hacemos el dibujito, para ver, para aceptar o rechazar la hipótesis nula, ¿qué tendría que pasar? Acá tengo, perdón, T de alfa sobre 2 menos T de alfa sobre 2 y acá tengo T de alfa sobre 2. ¿Qué nos tendría que pasar? O a ver cuál sería el estadístico de prueba cuando usamos T. ¿Cuál sería el T observado? Se llamaban así, ¿no? T observado. T observado va a ser igual a ¿qué? Tienen una formulita ahí, ¿no? X media menos mu sobre S dividido la raíz de n. Y tenemos que ver cuánto da T de alfa sobre 2, que sería T de 0,01 dividido 2, que sería 0,005.
si el valor de T observado cae en la zona de rechazo, ¿cuál sería la zona de rechazo acá en el dibujo? ¿Cuándo aceptamos o rechazamos la hipótesis? ¿Cuándo vamos a aceptar H0 y cuándo vamos a rechazar H0? No sé si me quedé y si están escribiendo. No. Bien, cuando el valor del T observado caiga a la izquierda de menos T de alfa sobre 2 y a la derecha de T de alfa sobre 2. Bien, entonces habría que calcular para saber cuánto nos da menos T de alfa sobre 2 y cuánto nos da T de alfa sobre 2. Acá tengo T de alfa sobre 2. Si ya hallo este valor, después cambiándole de signo ya puedo tener menos T de alfa sobre 2. Y acuérdense que cuando trabajamos con T, tenemos que tener en cuenta los grados de libertad. Acá vamos a tener con 15 grados de libertad. Y acá con 15 grados de libertad. ¿Sí? Bien, entonces, el T observado sería, Daniel, eso es T de alfa sobre 2 con 15 grados de libertad. Bien, tengo 2,94. Entonces, acá voy a tener menos 2,94. Esto va a valer entonces menos 2,94 y esto 2,94. ¿Por qué con 15? Porque acordate que cuando trabajamos con la T de student tenemos n-1 grado de libertad. Y n en este caso vale 16. Bien, y a ver cuánto le da el T observado. Sería reemplazar los valores. Fíjense, tenemos X media que había dado 5,25, mu que daba 5,5, S que tenemos acá, que vale 3, sobre raíz cuadrada de 16. Bien, a ver, ¿cuánto les da? Perdón por si escucharon eso, pero mi perro le saltó a mi sobrino. Bien, ¿cuánto quedaría T observado entonces?
Vamos a ver cuánto da ese cálculo. 5,25 menos 5,5 dividido 3 sobre raíz de 16. Sí, lo podemos poner como menos 3,3. Es periódico, ¿no? Les da periódico. Entonces se podría escribir como menos 0,3 periódico. Entonces, el t observado nos da menos 3, menos 0,3. Ahora, si ubicamos acá, fíjense que el t observado cae en esta zona de acá. Acá estaría t observado. Entonces, a partir de esto, ¿qué podríamos decir? ¿O qué podríamos concluir? ¿Rechazamos o no rechazamos H0? Bien, entonces acá podemos decir, por lo tanto, ¿cómo? Menos t de alfa sobre 2 es menor que t observado menor que t de alfa sobre 2, no existe evidencia suficiente para rechazar H0. ¿Y qué quiere decir que no existe evidencia suficiente para rechazar H0 en el contexto de este problema? ¿Qué quiere decir que no se pueda rechazar H0? Es decir que que ¿qué pondrían ustedes como conclusión de esto? Si no existe evidencia suficiente para rechazar H0, ¿qué quiere decir? Que no existe evidencia suficiente para que el porcentaje de... Era dióxido de algo, ¿no? Que el promedio de óxido de silicio difiere de 5,5. ¿Sí? Bien, entonces estamos hasta acá con el punto 1.
A ver, ¿cómo puede ser, Facu? La conclusión en el test de hipótesis es muy importante porque todo el estudio se está haciendo para determinar si la hipótesis, si vamos a rechazar la hipótesis, uno tiene que decir algo a favor o en contra de lo que se está estudiando, digamos. ¿Sí? Entonces, la conclusión es tan importante como todo el proceso de estudio que se hace antes. Bien, vamos al 2. O Facu, estás escribiendo la conclusión del 1. Ah, bueno, pensé que te quedaste escribiendo la conclusión del 1. ¿Por qué usamos T acá? Porque el sigma poblacional es desconocido. Si sigma es conocido, ahí usamos Z. Pero en el caso de ser sigma desconocido, vamos a usar la T de Stewart. ¿Sí? Ahora, vamos a ver. Sí, pero fíjate que acá n es re chiquitita. N es 16 nomás. Vamos a considerar un n grande cuando sea mayor a 30. ¿Sí? Si n es muy chiquita, vamos a usar T. N es chica, sigma no es conocida, entonces por eso usamos T. Claro, cuando n sea grande, como vimos en los ejercicios anteriores, por el teorema central del límite podemos usar Z. O podemos usar, sí podemos usar Z. Bien, vamos al 2. Dice, se sabe que la duración en horas de un foco de 75 watts tiene una distribución aproximadamente normal, con una desviación estándar de 25 horas. Se toma una muestra aleatoria de 20 focos, lo cual resulta tener una duración promedio de 1040 horas. ¿Existe evidencia que apoye la afirmación de que la duración promedio del foco es mayor a 1000 horas? Utilice alfa igual a 0,05. Bien. En principio vamos a extraer los datos que nos da el problema. ¿Qué es lo que sabemos? Fíjense, en este caso, el sigma que tenemos, ¿es sigma conocida o es el sigma muestral? Perdón, ¿es el desvío poblacional o es el desvío muestral? No hablemos de sigma. Bien, el sigma es poblacional, o sea que acá estamos trabajando con sigma conocido, ¿sí? Tenemos, como datos tenemos la media, que es igual a 1040 horas. Tenemos el tamaño de la muestra, que es igual a ¿cuánto? 20. Alfa igual a 0,05 y en este caso, como dijimos que sigma es conocido, sigma vale 25. Bien, nuestras hipótesis, la hipótesis nula, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que se está afirmando? ¿Y cuál es la hipótesis que tenemos como hipótesis alternativa? Carlos dice que la duración promedio es mayor a 1000 horas.
¿Cuál sería esa? ¿La hipótesis nula o la hipótesis alternativa? Uy, a ver, Carlos dice que es H0 y Juan Ignacio dice que es H1. A ver, Carlos, pensá cuál sería tu H1 y Juan Ignacio pensá cuál sería tu H0. Si definimos así a H0, como dice Carlos, ¿cuál sería H1? Y si definimos como dice Juan Ignacio, ¿cuál sería H0? A ver, tenemos dos casos entonces. La de Juan Ignacio dice H0 igual a mu sub 0 igual a 1040. Y H1 sería mu mayor que 1040. Y Carlos dice menor o igual sería el H1. O sea, acá tendría 1040 menor o igual que mu, y mu sub 0 vos decías 1040 mayor que mu. ¿Cuál de las dos serían las hipótesis? Esas son lo que ustedes están diciendo. A ver. ¿Qué les parece al resto? ¿Con cuál de las dos nos quedamos? Con uno más que vote por una, descartamos la otra. A ver. Pero que nos dé argumento por qué se queda con eso. Daniel también dice, uy, ahí hay una diferente, ¿no? Tenemos que H0 mu sub 0 igual a 1000. Y H1 es mu mayor a 1000. Bien, a ver, si uno de los tres quiere explicar por qué piensa eso, estaría bueno para ir viendo si es correcto o no y poder descartar y quedarnos con una. ¿Con cuál probamos? O pueden ser las tres correctas.
Fíjense que dice, ¿existe evidencia que apoye la afirmación de que la duración promedio del foco es mayor que 1000 horas? Eso que está en la pregunta, ¿forma parte de H0 o de o de la hipótesis alternativa? Eso es H1, ¿no? Entonces, esta parte, ¿cómo la traducimos para escribirla como estamos escribiendo acá? Esto sería la hipótesis alternativa a lo que está en la pregunta. Perdón. Entonces, ¿existe evidencia que apoye que la afirmación que la duración promedio, o sea, mu, del foco es mayor que 1000? Entonces, pareciera como que tendríamos que usar 1000. Ahora, si definimos, como definió Daniel acá, mu sub 1, ¿cuál sería la hipótesis nula? Carlos dice menor o igual. H0 igual a 1000. Entonces, nos quedamos con lo que habíamos escrito último. ¿Sí? H0 igual a mu sub 0 igual a 1000 y H1 igual a mu mayor que 1000. Bien, ahora, como dijimos que sigma era conocida, vamos a usar Z para el estadístico de interés. ¿Cómo se define Z cuando estamos trabajando, cuando sigma es conocida? El Z observado y el Z sub alfa. Acá queda, fíjense que las formulitas son bastante similares. Queda x media menos mu sub 0 sigma sobre raíz de n. Y z observado, ¿cómo va a ser acá? O z sub alfa, perdón, que sería z de 0,05. Y en este caso estaríamos trabajando con una distribución, o cuál sería, no es una distribución. ¿Cómo definiríamos a esto? ¿Tendríamos a dos colas o a una cola? ¿Y cuál de las dos colas? Si armamos la zona de rechazo, ¿cuándo vamos a aceptar la hipótesis nula y cuándo vamos a rechazar la hipótesis nula? Como mu es mayor que 1000, entonces, ¿cómo quedaría la zona de rechazo?
¿Tomo la cola inferior o la cola superior? Bien, calcularon los Z. Queda pendiente esa pregunta, ¿eh? A ver, Z de alfa sub 0 dice que da 1,005, da 1,645. Y el Z observado, ¿cuánto les queda? Sería reemplazar acá 1040 menos 1000 sobre 25 raíz cuadrada de 20. Siete coma 15. Z de alfa sobre 2 tendríamos por acá, ¿no? Z de alfa, perdón, estaría por acá. Entonces, ¿cuándo se va a rechazar? ¿Rechazamos o aceptamos la hipótesis nula? Con el Z observado y el Z sub alfa que tenemos acá. ¿Por qué se rechaza HZ? Como Z es mayor que Z sub alfa, o el Z observado es mayor que Z sub alfa, cae en la zona de rechazo, ¿no? Entonces se rechaza HZ. Entonces, podemos decir acá como Z es mayor que Z sub alfa, se rechaza HC. ¿Y qué concluimos entonces? Si se rechaza H0, la duración promedio de los focos no es 100. Entonces escribimos que
Bueno, vamos a ver qué concluimos en este caso. Si se rechaza H0, se tienen que aceptar la hipótesis alternativa. Entonces, si aceptamos la hipótesis alternativa, ¿qué podemos decir a partir de este estudio? Fíjense que la pregunta dice, ¿existe evidencia que apoye la afirmación de que la duración promedio del foco es mayor que 1000 horas? ¿Existe o no existe la evidencia? Si estamos rechazando H0. Sí. Entonces, acá podemos decir que existe evidencia que apoye la afirmación de que la duración promedio del foco es mayor que 1000 horas. Y esto es súper importante que ustedes lo escriban porque en el parcial se descuenta puntos si, por ejemplo, no escriben bien las hipótesis, no definen bien el estadístico de interés, no escriben la conclusión. Todo eso se tiene en cuenta cuando ustedes resuelven el ejercicio de test de hipótesis. ¿Sí? Bien. Vamos al punto 3. Y ahora van a hablar ustedes, ¿eh? Quiero ver qué me dicen ustedes. A ver. Dice, antes de que una sustancia se pueda considerar segura para enterrarse como residuo, se debe caracterizar sus propiedades químicas. Se toman 6 muestras de lodo de una planta de tratamiento de agua residual en una región y se le mide el pH, obteniéndose una media muestral de 6,68 y un desvío estándar muestral de 0,20. Se puede concluir que la media del pH es menor que 7. Utilizar alfa del 0,05 y suponga que la muestra fue tomada de una población normal. Bien. ¿Tienen ese problema? Díganme, ¿qué hacemos? Carlos dice, en este caso, sigma es desconocida. Pregunta, ¿qué le contestamos a Carlos? En este caso, ¿sigma se conoce o no se conoce? Y Daniel plantea H0 versus... Tenemos S, dice. ¿Es lo mismo que sigma? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Tenemos la media? ¿Tenemos el desvío poblacional o tenemos el desvío muestral? Tenemos el desvío muestral. Entonces, en este caso, ¿vamos a usar Z o vamos a usar T? Bien, en este caso vamos a usar T. Bien, entonces,
Ya sabemos que en este caso se usa T, que tenemos S. S en este caso vale 0,20. La media muestral es de 6,68. La muestra es de 6. Alfa es igual a 0,05. Y la hipótesis nula bien, ahí Daniel ya calculó T de 0,05 con 5 grados de libertad le da 2,015. H0 y H1, ¿cómo quedarían definidas? ¿Cómo quedan la hipótesis nula y la hipótesis alternativa? Fíjense que la pregunta dice... a ver dónde estamos. Dice, ¿se puede concluir que la media del pH es menor que 7? Utilice alfa de 0,5 y suponga que las muestras fue tomada de una población normal. Entonces, H1 va a hacer que... ¿Qué va a hacer H1? Mu es menor, mayor o igual que 7. Menor que 7, ¿sí? Menor que 7. Y mu sub 0, mu sub 0 igual a ¿cuánto? Creo que Daniel ya había escrito el H0. A ver, ¿cómo quedaría H0 en este caso? Igual a 7, bien. Y acá, de nuevo, tenemos el T y nos falta el T observado. Que sería X media menos mu sobre S raíz cuadrada de n. Igual a cuánto. Y si mu es menor que 7, como no sabemos el valor de sigma, el sigma poblacional, ¿cómo quedaría definida la región de rechazo acá en este caso? Si mu es menor que 7. Si mu tiene que ser menor que 7. Fíjense que en el caso anterior teníamos mu mayor a 1000. Y en este caso tenemos mu menor que un cierto valor. Entonces, ¿cómo quedaría definida la región de rechazo? ¿Sería de cola superior o sería de cola inferior?
¿Cuánto les da el t observado en este caso? Acuérdense que estamos trabajando con t acá. Agustín, ¿qué sería z menor o igual que z menos z? ¿Sí? O sea, si lo reescribimos a eso, quedaría la región de rechazo, z, tiene que ser menor o igual que menos ZA, quedaría como bien, es de cola inferior. ¿Sí? Acá tendríamos T de 0,05 con 5 grados de libertad. Si el T observado cae en esta región, rechazamos la hipótesis Nula. Bien, ¿cuánto le da el T observado? Menos 3,92. Bien, entonces, acá tenemos, por lo tanto, tenemos que T observado es menor que T de 0,05 con 5 grados de libertad. Entonces, ¿qué podemos decir? Como T observado es menor que T sub alfa con 5 grados de libertad, ¿aceptamos o rechazamos la hipótesis? Bien, se rechaza H0 en favor de H1. Y si rechazamos H0, ¿qué decimos acá? Fíjense que la pregunta decía, ¿se puede concluir que la media del pH es menor que 7? ¿Qué contestamos a la pregunta? ¿Que sí o que no? ¿Se puede concluir que la media del pH es menor que 7? ¿Existe a partir de esta muestra evidencia suficiente para decir eso o no?
Bien, podemos decir que existe evidencia para concluir que la media del pH es menor que 7. Y eso lo escribimos acá. ¿Sí? Bien, vamos al punto 4. A ver, en este caso, dice, un fabricante de semiconductores produce controladores que se emplean en aplicaciones de motores automovilísticos. El cliente requiere que la fracción de controladores defectuosos en uno de los pasos de manufactura críticos no sea mayor que 0,05 y que el fabricante demuestre estas características del proceso de fabricación con un nivel de calidad, utilizando alfa igual a 0,05. El fabricante de semiconductor toma una muestra aleatoria de 200 dispositivos y encuentra que 4 de ellos son defectuosos. El fabricante puede demostrar al cliente la calidad del proceso. ¿Cuándo el fabricante va a poder demostrar la calidad del proceso? Bien, a ver, Daniel dice X es binomial con n igual a 200 y p igual a 0,05. Y H0 igual a P0 igual a 0,05 versus P menor que P0. ¿Por qué X, que no sabemos qué es, tiene una distribución binomial de tamaño 200 y P igual a 0,05? Escribo esto que dice Daniel acá. A ver. X es binomial, 200 y P igual a 0,05. H0 es P sub 0. Bien, porque estamos hablando de una proporción, ¿no? ¿Proporción de qué se está hablando? Porque para que sea binomial tiene que estar dividida en dos categorías la muestra. O se tienen que estar estudiando dos categorías. Claro, acá habla de controladores defectuosos y los no defectuosos. Entonces, tendríamos una binomial de tamaño 200 y P igual a 0,05. Y ahora, ¿por qué H0 sería P igual a 0,05 y P menor que 0,05 H1? La pregunta dice, ¿el fabricante puede demostrar al cliente la calidad del proceso?
¿Y qué datos son los que nos da el problema? Aparte de que es una binomial de tamaño 200 y p igual a 0,05. El p estimado es de cuánto. 0,02. ¿De dónde sale el 0,02? Bien, en la muestra salieron 4 defectuosos en una muestra de 200. Entonces esto queda 0,02. Ahora, alfa es igual a 0,05. Y n, el tamaño de la muestra, es igual a 200. ¿Cuál va a ser el estadístico de interés en este caso? Fíjense que n acá es bastante grande. Hoy decíamos que cuando n era bastante grande íbamos a trabajar también con z. Bien, ¿y cómo se define z cuando estamos trabajando con p? O el z observado, ¿cómo se va a definir? Tenemos z de 0,05. Z de 0,05 da 1,645. Y el z observado sería una fracción, ¿no? Bastante grande. Sería p sombrero menos p sub 0 o p sobre raíz cuadrada de p sub 0 por 1 menos p sub 0 sobre n. ¿Cuánto les da el z observado? Esto quedaría 0,02 menos 0,05 sobre 0,05 por 1 menos 0,05 sobre n, que en este caso es 200. La raíz llega hasta acá abajo. Bien, ¿cuánto les queda el z observado? Bien, acá quedaría menos 1,95. Tenemos que z, por lo tanto, tenemos que z observado es menor que z sub alfa. ¿Qué podemos decir?
Fíjense que si miramos el dibujo de la zona de rechazo, bien, z sub alfa es esto y menos z sub alfa va a ser 1,645. ¿Por qué calculaste z menos z sub alfa y no usaste z sub alfa más? ¿Qué es lo que sabemos acá? Que como la hipótesis alternativa es menor, la región de rechazo va a ser de cola a izquierda o de cola a derecha. O de cola inferior, ¿sí? Entonces, acá estaría, por eso se calcula menos z sub alfa. Y esto es menos. Entonces esto borramos, ¿no? Z observado y menos z sub alfa. ¿Quién es mayor? En este caso. ¿Cae en la zona de rechazo o cae en la zona de aceptación? Z observado les daba menos 1,95 y es menor que menos z sub alfa. Entonces, podemos decir que se rechaza H0 en favor de H1. ¿Sí? Se va a rechazar porque va a caer acá en la zona de rechazo. Entonces, por lo tanto, se rechaza H0 en favor de H sub 1. Es decir que el fabricante puede mostrar al cliente la calidad de su proceso. Sí, entonces, acá habría que escribir eso, ¿no? El fabricante puede demostrar al cliente la calidad del proceso con un nivel de significancia del cuánto. De 0,05.
Y eso también hay que agregar a las conclusiones, ¿sí? Uno tiene que aclarar con qué nivel de significancia están trabajando, ¿sí? Tiene que estar completita, completita. Sí, para buscar el z de 0,05 hay que buscar en el cuerpo de la tabla. Claro, sí, con cualquiera de los dos. Tiene que estar sí o sí uno de los dos, ¿sí? Se puede hablar del nivel de significancia o nivel de confianza, porque, o sea, si uno tiene el nivel de significancia, ya puede obtener el nivel de confianza. Y si uno tiene el nivel de confianza, puede obtener el nivel de significancia, ¿sí? Ese dato, al ser complementarios, con que esté uno de los dos ya es suficiente. Sí, era eso lo que nos había dado Facundo. Fíjate que ahí escribimos menos 1,645. O eso te dio el z de 0,05. Uy, a ver. Y entonces en ese caso va a cambiar, ¿eh? Si z de 0,05 menos 1,645 menos z sub alfa va a ser al revés. Y ahí va a cambiar hasta la conclusión, va a cambiar. Facundo dice que z de 0,05 le da menos 1,645. Entonces, si vos tenés z de esto, menos z sub alfa va a quedar al revés, va a quedar 1,645. ¿Con cuál de las dos se quedan? Nos quedamos con z igual a z de 0,05 da 1,645, da menos 1,645. A ver, uno más. Fíjate, Daniel, revisa tu Z a ver si Facundo, el Z que presenta Facundo está bien o no. Y entonces ahí cambia, ¿no?
Daniel dice que no cambia. A ver, ¿por qué no cambia? A ver, Daniel dice porque siempre manejamos 1 menos alfa primero y eso después cambiamos el signo según el test. Al menos así hacíamos. A ver, ¿cómo sería eso, Daniel? ¿Qué estás diciendo ahí? ¿Qué sería hacer 1 menos alfa primero? El z de 0,05, en ese caso hay que buscarlo así en la tabla como estaba, digamos. Al menos así lo habíamos resuelto nosotros. Pero yo no me di cuenta ahora de eso. Y déjenme que voy a consultar a ver si es como dice Daniel o como lo están diciendo sus compañeros. Para mí es buscar directamente z de 0,05 en la tabla y después hacer menos z sub alfa, digamos. Pero no sé cómo hicieron ustedes cuando resolvieron esto en la teoría. Si en la teoría hacían 1 menos alfa, voy a preguntar ahora a la profe a qué se debe, ¿sí? Pero sí hay que buscar directamente el z alfa en la tabla como está. Bien, sigamos un poquito más, corrijan ese y ahora déjenme que yo pregunte a la profe teoría si se usa directamente el alfa sí o 1 menos alfa para calcular y les contesto en el grupo. Vamos a mirar ahora, fíjense, el 5 y el 6 les voy a dejar para que lo hagan ustedes y quiero mirar el último, el 7, que es un poquito diferente a el resto que estuvimos trabajando. El lunes capaz que vamos a tener una clase de teoría, no es capaz, vamos a dar una clase de teoría, ahora le vamos a comer, de tutoría, perdón, y les vamos a subir en el aula el horario de la clase, ¿sí? Y ahí si quieren podemos mirar el 5 y el 6. Les dejo esos dos de tarea que son parecidos a lo que estuvimos trabajando. A ver, en el caso del 7 dice, se sabe que la media de consumo de energía eléctrica en cierta provincia es de 7,21 kilowatt hora. Una empresa tecnológica de la región cree que sus empleados consumen más que el promedio provincial. Recoge información sobre los consumos de 20 empleados escogidos al azar y obtiene los siguientes datos. Si la distribución del consumo mensual de energía eléctrica es normal, la pregunta dice,
¿Hay evidencia para afirmar que el promedio del consumo de energía eléctrica hogareño de los empleados de la empresa es superior a la media del consumo a nivel provincial? Usar un nivel de significación del 10%. ¿Qué es lo que tenemos acá? Piensen un ratito, en 2 minutitos retomamos. Bien, a ver, ¿cómo quedaría entonces este problema? ¿Qué tenemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué buscamos? ¿Y qué concluimos? Bien, acá en este caso no tenemos desvío ni poblacional ni el desvío muestral, pero tampoco tenemos la media muestral, entonces tenemos un par de datos ahí. Facundo dice, hay que buscar X raya y S con esos datos. ¿Qué les parece al resto? ¿Buscamos X raya y S con esos datos? Bien, entonces, para sacar X raya hay que usar los datos de los 20 empleados escogidos al azar. Y en este caso vamos a tener
desvío muestral que vamos a obtener a partir de los datos y de la media. Ahora, ¿qué más tenemos acá? Alfa igual a cuánto, n igual a cuánto. ¿Cuánto vale alfa? Cero, 0,1. Bien. ¿N cuánto vale? N vale 20. Y habría que calcular X media y S. Bien, y en este caso, como no sabemos el desvío poblacional, ¿cuál va a ser el estimador que vamos a utilizar acá? Bien, vamos como sigma es desconocido, vamos a utilizar T. Ahora, ¿cómo definimos H0 y H1 en este caso? ¿Cuál sería la hipótesis nula y cuál sería la hipótesis alternativa? Bien, H0 mu igual a 721 y mu mayor que 721. El T observado va a quedar, si usamos la formulita que ya veníamos usando, quedaría X media menos mu sub 0, y como no tenemos el desvío poblacional, vamos a usar S sobre la raíz de n. Y ahora, el T sub alfa con, fíjense, n vale 20, entonces acá vamos a tener 19 grados de libertad. Bien, calculen cuánto les da. En este caso, el problema no tiene la media muestral ni el desvío muestral. Entonces hay que calcularlo. Y como es mayor, como mu es mayor que 121, acá vamos a tener una distribución de cola superior, ¿no? Y acá va a estar definida la región de rechazo. Bien,
¿Cuánto le da T sub alfa con 19 grados de libertad? Uno coma 1,32 o 33, según el redondeo, o qué, o 1,325. Bien, y el T observado, ¿pudieron calcular el valor de X raya y S? Bien. X raya dice que le da 744,85. Y S quedaría igual a ¿cuánto? Sí, sí, ahí ya le paso la asistencia. A ver, nos falta S para calcular el T observado y poder determinar si, si se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Entonces, en este tipo de ejercicios es importante calcularla cuando no tenemos la media y tenemos los datos, podemos calcular la media, calcular S y después hacer el mismo proceso que veníamos haciendo para el caso de sigma desconocido. Ahí le paso la asistencia. Y ahora miramos. Queda pendiente esto que me quedé pensando en lo que habíamos hablado con Daniel en el ejercicio anterior. Si tenemos Z me acordaba esto del nivel de significancia y creo que Daniel tiene razón, porque cuando nosotros hacemos Z de 0,05, tendríamos que hacer Profesor, sí. eso es lo que yo quería comentar. ¿Me escucha claro? Sí, yo te escucho claro. El tema es así. Si nosotros buscamos con signo, nos sirve la fórmula que tenemos, porque
Porque cuando nosotros buscamos Z, ya sea que cómo decidimos buscar es, si vamos por el 0,05, buscamos por acumulación. Claro. Si no, tenemos que buscar por 1 menos alfa, que es por exceso. Por eso, siempre desde que empezamos con esto, lo que nosotros buscamos es la coordenada, digamos, el 1, lo que sea. Y el test nos dice si usamos el valor positivo o negativo. Por eso, Claro. cuando es cola inferior, dice menos Z alfa, y cuando es cola superior es Z alfa solamente, porque Z alfa la usamos sin signo. Si le ponemos el signo ya cuando buscamos todas estas fórmulas del test, que es lo que tenemos de la cátedra, son al revés. Claro, claro. Sí, ahí estamos. ¿Se entendió lo que dijo Daniel, no? Bien, buenísimo. Gracias, Daniel. Ahí pasó la asistencia y ahí ya encontraron el S de alguno de sus compañeros. Ahí les paso el link de la asistencia mientras y les mando acá. Acá sería entonces 49,57. Bien, y entonces ahí ya tenemos S, tenemos X raya, podemos calcular el T observado. Bien, entonces, de esa manera podemos calcular ahora el T observado, comparar con el T sub alfa con 19 grados de libertad y rechazar o aceptar la hipótesis nula. Fíjense que cuando trabajamos con test de hipótesis, ese cuadrito que habíamos puesto en el primer ejercicio es el cuadrito que ustedes tendrían que tratar de ir cumpliendo o los pasos a seguir para que el test de hipótesis que ustedes realicen esté completo. ¿Sí? Todos los pasos de ese test, todos esos pasos que están definidos ahí, son interesantes o son importantes que aparezcan cuando ustedes hacen un análisis de test de hipótesis para que el análisis esté completo. ¿Sí? Y esos pasos uno los puede tener disponibles para cuando resuelve este tipo de ejercicios, ver si está completo o no. Te he observado, a Juan Ignacio le dio 2,15. Entonces, ¿qué podemos concluir? Si es 2,15, no sé si alguien más ya hizo el cálculo y les da ese mismo valor. ¿Sí? Con esto que tenemos acá, ¿qué podemos concluir? ¿Se acepta o se rechaza HC? Bien, se va a rechazar H0 porque el T observado cae en la zona de rechazo, ¿no? Por lo tanto, se rechaza H sub 0 en favor de H1. Entonces, podemos decir que
Y en su parcial tiene que estar todo escrito, hermoso y lindo, la conclusión. Bien, llegamos hasta acá, chicos. Recuerden, el lunes, yo tomo un parcial el lunes, pero si no estoy yo, van a estar los profes. Igual le vamos a publicar en el aula el horario de la clase de consulta, ¿sí? Si ustedes tienen algún ejercicio que les quedó pendiente o quieren que revean algo que no les quedó claro, el lunes en ese horario de consultas pueden entrar y vamos a mirar esas dudas que tengan, ¿sí? Igual, el fin de semana pueden ocupar el grupo de WhatsApp, ¿sí? Ir escribiendo algunas dudas que vayan surgiendo o subiendo algunas resoluciones de los ejercicios que tienen de las guías. Claro, eso era lo que decía, lo que estábamos viendo ahí con Daniel. Fíjense que depende si la cola que se va a tomar es superior o inferior, ¿sí? Ahora yo voy a mirar bien porque no les quiero decir algo que no es y les voy a comentar, les voy a mandar un audio en el grupo, ¿sí? Hablando bien de eso. Bien, entonces quedamos así, quedan esos dos ejercicios. Fíjense, pueden compartir ahora en el grupo el ejercicio 4 y 5 que quedó de tarea. Pueden subir sus resoluciones ahí y vamos charlando sobre eso, ¿sí? Yo no les contesto, pueden contestarse entre ustedes y es una buena manera de saber si lo que estoy escribiendo está bien o está más o menos o le estoy pifeando bastante, ¿sí? Así que usen el grupo para ayudarse entre ustedes. Bien, firme la asistencia y entonces nos vemos el lunes. Seguramente yo me conecto un ratito antes de que entre el parcial y después vuelva cuando termine el parcial. Si el horario de la clase consulta queda justo en el horario de mi parcial. Si no, voy a estar ahí. Bien, nos vemos el lunes. Buen fin de para todos.